buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de Semana Económica. Yo soy Álvaro Roncal Baronio, subgerente de nuevos contenidos de Semana Económica, y es un gusto acompañarlos una vez más, sobre todo porque estamos tocando un tema que es vital, importantísimo para las empresas en estos tiempos, en pleno 2022. No puedo hablar de otra cosa que comunicando la diversidad, el camino hacia una cultura inclusiva, un webinar, un evento que hemos preparado junto a Chevrolet y a General Motors, a quienes les estamos tremendamente agradecidos por este espacio para poder compartir contenido de calidad, enseñanzas, aprendizajes, finalmente herramientas para que ustedes en la audiencia puedan tomar mejores decisiones de cara a sus respectivas empresas. Así que, para no hacer esta introducción innecesariamente larga, vamos de frente con los expertos, porque tenemos una presentación espectacular que ha preparado el equipo de Chevrolet, el equipo de General Motors, a cargo de Ángeles Rangel Díaz, que es gerente de Relaciones Gubernamentales y Comunicaciones de General Motors en el Perú, y a quien le quiero dar la bienvenida porque ya nos está acompañando hoy. Ángeles, bienvenida al webinar, muchísimas gracias por estar aquí. Te dejo el espacio, por favor, para que nos puedas hacer la presentación. Álvaro, el gusto es para mí. Muchísimas gracias por darnos este espacio que nos va a permitir hablar un poco de lo que es la filosofía de General Motors, pero principalmente el por qué hablamos de esta filosofía y cómo desde nuestra marca Chevrolet hoy queremos marcar un hito muy importante presentando nuestro manual de diversidad, equidad e inclusión en las comunicaciones. No es menos cierto que hoy día vivimos en un mundo en el cual la humanidad ha ido avanzando en todo lo relacionado con la conquista de un mayor entendimiento de lo que es la diversidad, la equidad e inclusión. Esa maravillosa particularidad de entender las diferencias que pueden haber entre las personas, el entender que no siempre estas personas tienen las mismas oportunidades para acceder a mejores logros, o también entender que todos tenemos y debemos tener oportunidades y cualidades justas que nos permitan sentirnos iguales al resto. Entonces, estas son tres palabras que nos han ido acompañando en los últimos tiempos, pero que la gran pregunta es, ¿de verdad la vivimos en nuestro día a día? ¿De verdad la implementamos en nuestro día a día? ¿De verdad cuando trabajamos, cuando nos encontramos en nuestro ambiente laboral, cuando nos encontramos en nuestro ambiente de familia, cuando nos encontramos frente a un cliente al momento de atendernos, hablamos con diversidad, equidad e inclusión? Entonces, esto es mucho del objetivo que como General Motors y nuestra marca Chevrolet hoy queremos presentarles. Y Perú no es la excepción de los países que, si nos vamos un poco más al continente sudamericano, viven actualmente unos grandes aspectos de diferencia, en donde hoy día incluso algunas estadísticas nos dicen que cuan menos cada uno de 3 peruanos han tenido algún tipo de discriminación en algún momento, sea en su vida cotidiana, se habla de un 28% de la población, o sea en sus centros laborales, de un 29% de la población. Entonces, cuando vimos toda esta situación, como compañía pensamos, tenemos un objetivo que nos ha marcado desde hace mucho tiempo nuestra CEO, Mari Ibarra. Por favor, si me pueden ayudar con la próxima slide. Nuestra CEO, Mari Ibarra, se ha establecido el objetivo de internamente desde la compañía generar una cultura en la que todos nos sintamos respetados, en las que todos nos sintamos seguros de ser quienes somos, de expresar nuestras opiniones sin importar cultura, identidad sexual, religión, entre otros. Y esto además se vio muy marcado en una serie de acontecimientos que se dieron durante el año 2020, que la llevó a tomar acción, a decir, no podemos simplemente dejar esta cultura en nuestra práctica interna, en la práctica de nuestros colaboradores, en el día a día laboral. Tiene que ser mucho más allá, tenemos que ponernos un gran reto. Y ese reto, aunque suene ambicioso, sí lo consideramos lograble, ser la empresa más inclusiva del mundo. Sobre ese camino de ser la empresa más inclusiva del mundo, hemos trabajado en diferentes pilares que les quiero mostrar a continuación. Por favor, el siguiente slide. Hoy día, como General Motors,
y en nuestra marca Chevrolet trabajamos fielmente en distintos grupos de afinidad que nos llevan a entender las diferencias que existen dentro de nuestra organización, diferencias de etnias, diferencias de religión, diferencias de identidad sexual, diferencias de género, incluso de esas personas que con capacidades especiales nos hacen entender cómo debemos adecuarnos a ellos en su día a día. Y por eso hemos creado una cultura en donde todos nos sintamos apreciados y nos sintamos también iguales ante las oportunidades que nos da la organización. Esto ha hecho que generemos una cultura sumamente inclusiva, en donde tengamos personas no solo de diferentes etnias, de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, sino también personas que día a día nos enseñan más de las comunidades a las cuales pertenecen, personas con habilidades especiales que nos sorprenden cada día porque no importa que quizás tus piernas no puedan moverse como las del resto, pero tu mente va mucho más allá, tienes cualidades maravillosas, o que simplemente no puedas hablarnos desde tu voz, pero nos puedas hablar desde tus manos. Y vivir eso todos los días nos llena de orgullo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de cómo la diversidad de las personas nos hace cada día más ricos. Esto ha llevado a que nuestra compañía hoy se ubique como la séptima compañía más inclusiva a nivel mundial y quiero mostrarles un poco de ello. Por favor, el siguiente slide. Esto nos ha llevado a que dentro del top 50 de empresas de diversidad por 7 años consecutivos, hoy nos encontremos siendo una de las empresas más diversas en materia de recursos humanos, responsabilidad y liderazgo, programas de talento, prácticas de ambiente laboral, diversidad entre nuestros proveedores y filantropía. Es importante ver también este tema de la diversidad entre los proveedores. ¿Por qué? Porque esto muestra que nosotros vamos mucho más allá de simplemente ser una cultura interna, vamos hacia lo externo, a lo que queremos mostrar. Y queremos además que esto sea una cultura que se viva también hacia nuestros proveedores, hacia nuestros colaboradores y nuestros socios de negocio. Eso también nos ha llevado hoy a ubicarnos como un excelente lugar para trabajar para las personas con discapacidad o como yo considero llamar las personas con habilidades especiales. Por favor, el siguiente slide. General Motors en el año 2022 ha sido nombrado el mejor lugar de trabajo para la inclusión de personas con discapacidad. Esto es algo que nos llena sumamente de orgullo y que simplemente nos pone un reto, continuar trabajando para hacer que cada una de las personas que forma parte de nuestra organización cada día se sienta más seguro de estar en ella. Y cuando les hablo de continuar trabajando, les hablo de que no solo nos quedamos en este objetivo de ser la empresa más inclusiva del mundo, tomamos acción sobre eso y es un poco de lo que les quiero mostrar en el siguiente slide. Hoy día son muchos los ítems o los ejes de comunicación y de trabajo en materia de diversidad, equidad e inclusión en las cuales nos encontramos tomando práctica y tomando acción. Uno es el tema de género. Hemos realizado distintas campañas que empoderen a las mujeres, en que se sientan valoradas, en que entiendan que son capaces de hacer mucho sin dejar de demostrar su vulnerabilidad cuando no puedan, pero sí demostrando que siempre tenemos herramientas para cada día ser mejores. También nuestra campaña Evolución, una campaña que muestra que tenemos que respetar las diferencias, que no importa la identidad sexual que tengamos o el gusto que tengamos, lo importante es apreciar los valores de cada persona y sobre todo la familia con nuestra campaña Evolución. Y hace muy poco logramos lanzar uno de nuestros grandes proyectos, algo que esperábamos con ansias que pudieran conocer pueblos eternos, para hablar de etnias, y qué mejor que hablar de la cultura de las etnias del Amazonas peruano, en donde tuvimos la oportunidad de compartir con 3 comunidades que nos mostraron la grandeza de la cultura de la Amazonía peruana y que poco a poco la van a ir descubriendo en estas 3 diferentes comunidades. Estas son 3 acciones que hoy hemos implementado y que queremos seguir mostrando a la comunidad porque creemos que en la medida que demos a mostrar cómo trabajamos desde la inclusión y desde el respeto, esto también va a ser práctica para el resto de las comunidades de las que nosotros hacemos parte.
También les quiero hablar un poco más de lo que fue Pueblos Eternos. Por favor, el siguiente slide. Pueblos Eternos se basó en ese entrarnos a la Amazonía peruana para conocer a 3 comunidades, los Arambuk, los los Masiyenga y los Yene, 3 comunidades que nos hablaron de su cultura, de todo lo que es su entendimiento ancestral, de cómo valorar las plantas, de cómo valorar las aguas de la Amazonía. Entonces, esperamos y creemos que cada día, cada persona que vea este documental pueda entender mucho más de lo que son sus etnias y además sentirse orgulloso de lo que es la cultura peruana en la Amazonía. Por favor, el siguiente slide. Así también nos encontramos trabajando en un proyecto que se encuentra específicamente ubicado en la cuenca de Alto Mayo, un proyecto desafiante pero sumamente importante para nosotros, que estamos trabajando con Conservation International con el objetivo de soportar a comunidades de mujeres que se sientan empoderadas en el trabajo de la tierra, específicamente en donde se van a generar plantas medicinales desde sembradíos de cacao y donde luego que sean cosechadas estas plantas medicinales van a poder además ser vendidas en una feria que les genere ingresos. Esto que producto trae para nosotros, trae personas que se sientan con un medio de trabajo, personas que se sientan empoderadas para poder llevar sustento a sus familias y sobre todo generar una biodiversidad en los negocios que además genere el poder lograr esta sustentabilidad de parte de nuestras tierras en el Perú. Y por último, quiero hablarles de algo muy importante. Creo que una de las principales razones que hoy nos reúne acá a todos. Por favor, el siguiente slide. Y es el Manual de Diversidad, Equidad e Inclusión en las Comunicaciones. ¿Quién no ha escuchado que cuando te comunicas bien, cuando le llegas a la persona con tus palabras, puedes lograr muchísimas cosas más, puedes lograr los objetivos más grandes? Por eso creemos que el hablar desde el respeto, hablar desde el entendimiento, es el principal objetivo para lograr cualquier meta que nos propongamos y sobre todo para que las personas puedan cada día vivir en un mundo muchísimo más inclusivo. Nuestro manual de diversidad, equidad e inclusión en las comunicaciones fue hecho por nuestra marca Chevrolet con el objetivo de generar una comunicación muchísimo más inclusiva en la publicidad. Y creo que eso lo estamos haciendo día a día en nuestro trabajo publicitario de la marca. Pero además, en que también sea una guía que permita a nuestros proveedores, principales clientes, stakeholders y socios de negocio, como son nuestra red de concesionarios, poder hablar con nuestros clientes en una manera respetuosa y entendiendo sus diferencias y que de una manera equilibrada puedan día a día poder trabajar con ellos. Este manual es un pequeño paso para nosotros en la comunicación, pero que sabemos que puede generar grandes resultados y que simplemente hoy, cuando hablen un poco más de él y podamos desmenuzarlo durante el panel, puedan también conocer cada uno de los ítems que lleva dentro de él mismo y cómo queremos desarrollarlos. El manual de diversidad, equidad e inclusión de las comunicaciones de Chevrolet está allí para ustedes como una herramienta para quien quiera utilizarlo, para quien quiera leerlo y además utilizar cada una de esas recomendaciones que damos desde nuestra marca. Por favor, el siguiente slide. Quiero cerrar simplemente dejando este mensaje. Nosotros aspiramos a ser la empresa más inclusiva del mundo, como dijo nuestra CEO Mari Barra. Sabemos también que muchas marcas quieren este objetivo y estamos seguros que se van a unir a ello. Y si bien también sabemos que es un trabajo duro, un trabajo fuerte, es una ruta en la cual nos vamos a encontrar con muchísimos retos, esto no es excusa para no intentarlo. Y a eso los invitamos, a que día a día puedan establecer objetivos, proyectos y metas que lleven al mundo a ser mucho más diverso, inclusivo y equitativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángeles, por esa espectacular presentación que de hecho nos sirve como play de honor, como introducción y como hoja de ruta para lo que va a ser este webinar y sobre lo cual
vamos a ir ahondando, además con un panel de primer nivel, un panel de lujo que hemos juntado para ustedes y que voy a presentarles en este mismísimo momento. Estamos acá, son ellos cuatro, voy a pasar a presentar a cada uno de ellos. Nos está acompañando Marco Kohatsu, que es Country Head Perú de General Motors. Marco, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, este es un tema súper interesante y además que me apasiona y nos apasiona. Así que muy, muy agradecido de estar rodeado de este equipo que conoce mucho del tema. Muchísimas gracias a ti, Marco, y muchísimas gracias además a todo el equipo de General Motors, de Chevrolet, por habernos apoyado en la organización, en el desarrollo de este evento, que como dices, creo que es un tema de vital importancia. También está con nosotros Alejandra Segura Ríos, que es ejecutiva senior de Bienestar y Gestión del Cambio de Telefónica Hispanoamérica. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Un gusto estar aquí con todos y todas. Agradecerle a Semana Económica y a Chevrolet por la valentía también de atreverse de hablar de estos temas tan importantes para nuestra sociedad. Muchísimas gracias a ti, Alejandra. También nos está acompañando Rodrigo Espinosa, que es HR Manager de Kyndryl para Ecuador, Uruguay, Venezuela y Centroamérica, y además es parte del Comité Estratégico de Pride Connection Perú. Rodrigo, bienvenido. Gracias, Álvaro, y gracias a Semana Económica y a Chevrolet por la invitación. Realmente para mí es un honor y agradecido también de poder aprender de todas las personas que están aquí con nosotros en este panel. Nosotros estamos muy agradecidos de tenerte a ti, Rodrigo, acá en este espacio. Bienvenido, muchísimas gracias. Y finalmente también está con nosotros Blanca Pun, que es Domain Lead Creative and Innovation en Kantar Insights Division Perú. Blanca, bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación y acá muy contenta por estar hablando de este tema tan importante para nosotros en Kantar Insights. De verdad nos apasiona este tema y hemos desarrollado muchos estudios sobre esto. Entonces, lista para compartir todo ese aprendizaje. Me parece excelente. Muchísimas gracias por aportar tu conocimiento, tú y todo este panel de primera que tenemos aquí. Así que nada, vamos a comenzar a conversar un poquito sobre estos temas. Vamos a comenzar a calentar motores y el primero en saltar al ruedo es Rodrigo. Porque las estrategias de diversidad, equidad e inclusión ya son una realidad en muchas organizaciones a nivel mundial. ¿Qué impacto tienen las empresas la aplicación de una política de inclusión y diversidad? ¿Cuál es el enfoque que le están dando a esta política desde Kyndryl y bueno, también con tu sombrero de Pride Connection? Gracias por la pregunta, Álvaro. Y bueno, parto desde el impacto que personalmente para mí es un impacto demasiado alto porque reafirma la postura de la organización con respecto a este tema importantísimo de la gestión de inclusión, equidad y diversidad en una organización. Reafirma los valores, reafirma la cultura, reafirma la postura del equipo de liderazgo que maneja y gestiona y encabeza a la organización en cada uno de los equipos. Y desde ese lado, el contar con una política de inclusión maneja un impacto altísimo tanto a la organización en sí, a la comunidad o al ecosistema que se gestiona. Desde el lado de cuál es el enfoque que en Kyndryl le damos, nosotros en Kyndryl, de hecho, estamos recién un año en el mercado prácticamente desde que estamos operando a nivel internacional como corporación y en el enfoque de la política de diversidad, inclusión y equidad que tenemos, trabaja, podríamos decir, en tres niveles. Uno es en la experiencia interna de nuestro equipo, de nuestro personal, de las personas que trabajan en Kyndryl, con todo su ser desde la perspectiva interna y externa. Y también un segundo nivel es la comunidad, el entorno en el que Kyndryl se desempeña como organización y como parte de una sociedad. Y finalmente el ecosistema no solamente en función de la comunidad, sino también en función de nuestros aliados, nuestros clientes, nuestros proveedores, todo el ecosistema que alberga por el que Kyndryl es parte. Desde esa perspectiva es que la política, en el caso de Kyndryl, que de hecho la hemos rediseñado en este primer año de ser parte del mercado,
Y algo importante que también quería mencionar es la posibilidad de gestionar, además de una política de diversidad, inclusión y equidad, también una política de igualdad de oportunidades de empleo, que puede ser un nexo dentro de este espacio que asegura y reafirma también la postura de la organización para mantener que en la búsqueda de personas, en el proceso de atracción y gestión de talento, también se pueda asegurar que todas y todos las personas que están dentro de nuestra comunidad tengan acceso a ser parte de lo que hoy en día somos como empresa. Desde ese lado y asegurar que todos tengan la misma oportunidad desde la perspectiva de sus habilidades, de sus conocimientos, y asegurando de que realmente la persona indicada con esas habilidades que les permiten diferenciarse del resto, sea lo que prima para que sean parte de nuestra organización. Muchísimas gracias, Rodrigo, por hacer este play de honor, por darle inicio a este conversatorio. Vamos ahora con una pregunta que es para Alejandra, es para Marco y también es para ti, Rodrigo, y que habla sobre los primeros pasos. Porque pese a que la diversidad y la inclusión son conceptos que deben estar integrados en las raíces más profundas de una organización, existen muchas empresas que aún no trabajan en su implementación. En base a su experiencia, ¿cuáles son las iniciativas que deberían ejecutarse para empezar a desarrollar una cultura corporativa interna, diversa e inclusiva? Comenzamos contigo, Alejandra, pasamos de ahí a Marco y cerramos con Rodrigo. Perfecto, Álvaro. No, muchísimas gracias. Bueno, de hecho, en el grupo Telefónica venimos trabajando en diversidad e inclusión hace ya varios años, diría aproximadamente 7 u 8 años. Creía que somos una de las primeras empresas del sector que asumimos este compromiso, ¿no? Y dentro de todo este camino, desde ver también cómo la mirada de la diversidad e inclusión se ha transformado a lo largo de los años, no solo en Perú, sino en Latinoamérica, ¿no? Te diría que hace 5 años, cuando hablábamos de diversidad e inclusión, el sinónimo era equidad de género, lo cual no es algo negativo, pero sí nos hemos dado cuenta, pasando los años, de que diversidad e inclusión va mucho más allá de la equidad de género, va mucho más allá de la igualdad entre hombres y mujeres, va de hablar de personas con discapacidad, personas con habilidades distintas, comunidad LGBT, migrantes, diferencias culturales, religiosas. El abanico es inmenso y seguramente nos podríamos quedar muchas horas aquí hablando de eso. Entonces creo que por un lado esa transformación ha sido bastante rica, ¿no? Y yo diría que en la experiencia que hemos tenido en Telefónica hay algunos hitos importantes para que las empresas, ya sean grandes o pequeñas, puedan iniciar este camino. En primer lugar, y es un poco lo que estamos haciendo también en este espacio, son la sensibilización y la formación, ¿no? Tanto al interior como al exterior de nuestras organizaciones, como bien decía Rodrigo, también en la cadena de valor. Es importante también contar con el compromiso de la alta dirección, ¿no? La diversidad e inclusión se trabaja tanto desde arriba hacia los niveles medios como desde abajo hacia arriba. Luego también es importante diagnosticar a nuestra empresa, saber cómo estamos iniciando, hacia dónde queremos ir, ponernos metas, ¿no? Ya sean metas de que el género, por ejemplo, menos representado dentro de nuestra planilla aumente, ¿no? De aumentar a un grupo, de repente una minoría dentro de nuestra empresa. Y también es importante que una vez que estos pasos vayan consolidándose en el tiempo, porque es algo que toma tiempo, también podamos manifestarlo hacia afuera, ¿no? Que sea un manifiesto público de nuestro compromiso, que sea coherente lo que venimos haciendo dentro de la organización versus lo que hablamos hacia nuestros demás stakeholders. Muchísimas gracias, Alejandra. La misma pregunta para ti, Marco. Estás muteado, estás muteado. Bueno, gracias por lo que participaron antes, Rodrigo, Alejandra. En realidad sí, es importantísimo ver cómo iniciar esta cultura. De la experiencia que tenemos,
que ya tenemos varios años también trabajando en diversidad e inclusión, normalmente cuando uno pregunta a los equipos es si somos inclusivos, y nos hacemos esa reflexión, inmediatamente todos levantan la mano, ¿no? Creo que el primer paso es partir de la humildad. De la humildad es hablar con los equipos para entender que no sabemos de esto. Primero entender que tenemos que desaprender cosas que nos fueron enseñando para aprender ahora de diversidad e inclusión. ¿Y eso qué significa? Trabajar, como dijo Alejandra, ¿no? Desde la alta dirección, en esa humildad del desconocimiento. Y comenzar a tener aperturas a las diferencias, ¿no? A toda la diversidad que pudiera tener el ser humano, que creo, y lo comento de repente, solamente mirando Perú, la discriminación es algo altamente difundido y de todos los aspectos, ¿no? Hablábamos incluso que hasta nos discriminamos por el barrio en donde vivimos, ¿no? Entonces, creo que partiendo de ahí hay mucho que aprender, pero los primeros pasos están basados en eso, en ver cómo desde la dirección hasta cada miembro del equipo incorpora eso dentro de su ser. La política tiene que estar establecida, pero tenemos que llegar al corazón de los asociados y no solamente a la cabeza, ¿no? A la razón. Parte por empoderar a los equipos, hablar del tema. Lo primero que tenemos que hacer es poner los temas sobre la mesa y hablar transparentemente de lo que es equidad de género, de lo que es la comunidad LGTBIQ+. ¿Qué significa cada uno de estos temas? De lo que es generaciones, a veces no hablamos de generaciones, y diversos otros aspectos, ¿no? Reforzar los lazos en el equipo para aceptarnos como somos y con esas diferencias, incluso aquellos que se oponen al comienzo a esas ideas. Entonces, abrazarlos y entender que eso es parte incluso de la diversidad y aumentar la conversación y el diálogo que hay entre cada uno de los miembros del equipo. Yo creo que eso permite que se incorpore. Yo creo que es el paso básico para poder avanzar. Como dijo Alejandra, de ahí comenzar a partir de adentro hacia afuera. Una vez que incorporamos ya esa cultura en el equipo, ya formamos el Comité de Diversidad e Inclusión, que tiene un montón de iniciativas, es trabajar en la comunicación. La comunicación juega un rol muy importante, justamente el hablar y el conversar de todos estos temas ayuda a que todos aprendamos juntos, porque es un proceso, diría yo, infinito, como lo veo en este momento, de aprendizaje constante. No hay día que no aprenda yo algo que tenga que ver con diversidad e inclusión y de mi mismo comportamiento hacia la diversidad e inclusión. Por eso es que hoy hablábamos de el manual de diversidad e inclusión en las comunicaciones. Porque el gran reto es cómo unes todo esto, que es una filosofía excelente y una estrategia de compañía excelente hacia la comunicación que hacemos a nuestros consumidores, ¿no? En cierta forma hay que ser valientes ya para arriesgar incluso la parte comercial y la parte de atracción de consumidores a nuestros productos, ¿no? Porque al final somos empresas que dependen de ingresos para poder seguir desarrollando esto. Entonces, el gran reto es cómo logramos unir una cosa con la otra y por eso trabajamos este manual de diversidad e inclusión, donde tratamos de tomar en cuenta todas las perspectivas y experiencias. Y ojo, esta es la versión 0.0. O sea, de aquí vendrán muchas versiones más en este proceso de aprendizaje para lograr mejorar todo lo que hacemos. Y en ese sentido es tomar protagonismo para ser gestores del cambio. Cómo convertimos a cada uno de los miembros de nuestro equipo en gestores del cambio en sus entornos, en sus familias, en todos los ámbitos donde ellos se muevan, ¿no? Y nosotros como una marca de la industria automotriz, diría yo, pionera en este sentido, buscamos de que eso se expanda. Sé que muchos otros sectores han avanzado, pero el sector automotriz no ha estado hablando mucho de este tema, y vamos a invitar a toda la industria a comenzar a impulsar lo que es la diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Y eso es trabajarlo de adentro hacia afuera. Como decía Alejandra,
a veces piensa que simplemente es género. O sea, es lo primero que medimos. Definitivamente todavía hay algo por hacer por ahí en ese sentido. Nosotros tenemos ya el 40% de nuestro equipo siendo mujeres en el sector automotriz y queremos seguir trabajando a buscar la equidad. Pero todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho para poder representar, la idea es representar finalmente a la sociedad dentro de nuestra compañía. Esa es la mejor manera de poder llevar a cabo la diversidad y la inclusión internamente y después externamente. Muchísimas gracias, Marco, por esa respuesta. Vamos a seguir ahora con Rodrigo. Bueno, me pone la pregunta difícil después de que Alejandra y Marco ya compartieron bastante de la misma línea en la que yo iba a compartir. A ver, en el caso de Kindred, de hecho venimos, si bien compartí que somos una organización que lleva 1 año de vida, venimos de un spin-off en donde, con más de un spin-off de IBM, en donde venimos de una organización con más de 100 años de experiencia, ¿no? Y que siempre ha tenido un enfoque muy amplio en temas de diversidad, inclusión y equidad. Y nosotros decimos que en el momento en el que estamos, este primer año, es un momento único porque nos permite de alguna forma afianzar la línea en la que nos encontramos. Y puntualmente desde ese lado también el comprender realmente cuál es la cultura. La pregunta que tú nos hacías era para desarrollar en todo caso esa cultura corporativa, ¿no? Y uno de los primeros puntos también es el realmente desarrollar una cultura que abarque, que realmente sea explícita en temas de realmente qué es lo que realmente como organización queremos culturalmente mostrar y desarrollar en las personas, en nuestros kindreds, en el caso mío, para asegurar que realmente la cultura también hable de la inclusión. Y desde esa cultura y también desde los valores de las personas que realmente lideran esta organización, los líderes, como mencionaron Alejandra y Marco, es de donde se generan esa base fundamental para poder realmente gestionar inclusión, diversidad y equidad hacia el resto. Sin esa base, para mí, el resto no podría funcionar, porque se pueden realizar actividades, eventos, charlas, capacitaciones, sin embargo, sin una base sólida, que significa un equipo de liderazgo que realmente sea consciente de que este es un tema importante, una cultura que muestre que realmente es lo que busca como organización, y desde ese lado valores importantes que se unen a la cultura y al liderazgo, es de donde se genera esos pilares fundamentales. Y en Kindred, de hecho, este primer año ha sido justo esa formulación de esos valores, cultura y gestión que hoy en día nos permiten avanzar en este tema súper importante. Algo que venimos haciendo, por ejemplo, en este primer año, en nuestro caso, es el hecho de escuchar a las personas, darnos el tiempo de escuchar y comprender realmente cuáles son esas prioridades, las expectativas, las necesidades, sus diferentes puntos de vista. Y ahí hemos hecho, por ejemplo, webinars, hemos hecho cultural exchanges o sesiones de escucha en los diferentes países alrededor de Kindred para poder asegurar que realmente las personas sientan y conozcan y conozcamos nosotros qué es lo que nuestros Kindreds y nuestras Kindreds están esperando en función de inclusión, equidad y diversidad. También otra parte súper importante que me parece relevante en una organización para tomar los primeros pasos es el conocer realmente cómo se desempeña el mercado. Cuáles son las tendencias, espacios, por ejemplo, como este que hoy en día se están gestionando, el poder estar en esa búsqueda constante de entender qué información existe hoy en día para poder aplicarla en mi organización. A través incluso también de estudios, de consultoría, investigaciones, bastante información que realmente hoy existe a nivel global. Entonces, desde ese lado, el aprovechar el contenido para realmente asegurar que esos primeros pasos tengan un sustento básico, un sustento que realmente permita que esos pasos sean puntuales y fuertes. La política de diversidad, inclusión y equidad es súper importante, como mencionaba en la pregunta anterior, reafirma la postura de una organización y asegura que esté explícita para todos y visible. Otros ejemplos, en nuestro caso en Kindred, por ejemplo, es el Comité de Diversidad, Inclusión y Equidad, que en nuestro caso le llamamos las KINS, que son las Kindred Inclusion Networks, que nos permiten autogestionar a través de personas voluntarias que estén interesadas en impulsar de manera interna estos temas en la organización, asegurar que realmente su voz se siente escuchada y esa sensación intrínseca de querer gestionar el cambio, esa motivación de las personas de poder asegurar que este tema siga en pie.
algo en lo que también estamos trabajando en este momento es en la intervención en todos los procesos que hoy en día manejamos, de pies a cabeza, procesos de promociones, de contrataciones, procurement bueno, compras, marketing, para asegurar que la práctica de inclusión sea gestionada en todos los aspectos de la organización. Y un aspecto importante también dentro del punto de networking o relacionamiento es esa oportunidad de escuchar y aprender de otros. De hecho, ahí es donde la oportunidad, por ejemplo, de Pride Connection Perú hoy en día es una red de organizaciones de más de 80 empresas a nivel nacional, o organizaciones, ONGs, entidades públicas, privadas, que compartimos constantemente qué es lo que hacemos, qué novedades, hacia dónde está yendo. Y el poder aprender de otros y esa apertura también es lo que nos permite cada vez retar nuestro status quo y buscar cada vez más, ¿no? Y ahí encontramos, lo bueno es que encontramos organizaciones de todo tipo, organizaciones que recién están empezando en este camino a gestionar diversidad y organizaciones que llevan bastantes años en este camino. Entonces, desde esa riqueza también de poder permitir a la apertura hacia la información, hacia el conocer otras realidades, es de donde también podemos gestionar diversidad e inclusión de una mejor manera en los primeros pasos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esa respuesta. Vamos a pasar ahora a otro tema, porque hoy los consumidores demandan que las empresas sean más sostenibles por el lado del medio ambiente, también que sean más sostenibles frente a la sociedad en general. Sin embargo, son muchas las organizaciones que se ven gravemente afectadas cuando sus acciones son percibidas simple y llanamente como activismo comercial. ¿Cuáles son las principales acciones que se deberían entonces implementar para evitar estos efectos negativos? ¿Y cómo impulsar el posicionamiento de una empresa inclusiva y sostenible en la mente de los consumidores? Vamos contigo, Blanca, y luego vamos contigo, Alejandra. Listo. Gracias por la pregunta, Álvaro. Bueno, para empezar, hay una regla básica, que es solo comunicar lo que es real. Hoy en día los consumidores tienen más acceso a la información, entonces es más fácil detectar cuando una compañía solo quiere sumarse a una ola, ¿no? Lo que tiene que hacer es, básicamente, la compañía primero debe decidir con cuál o cuáles propósitos realmente se va a comprometer y tomar acciones sobre ellos. ¿Qué implica eso? Si tiene que revisar sus operaciones, procesos, servicios, productos, o sea, deben de hacer una revisión exhaustiva a la interna para cambiar o mejorar sus procesos, sus productos para poder cumplir ese propósito, ¿no? Es así que va a poder comunicar de manera auténtica su compromiso con la sociedad. Ahora, solo hablar de propósito de la marca y sostenibilidad o inclusión no garantiza el éxito para poder construir justamente este posicionamiento a través de la comunicación. Nuestros datos muestran que los mensajes con propósito de por sí solos no impulsan el rendimiento de la publicidad. Es esencial que el propósito esté en el corazón de la marca, es decir, que haga fit con la marca. De hecho, en los ejercicios que hemos visto, en la data que tenemos, vemos una contribución al equity de marca en aquellas de 52 puntos, más en aquellas marcas que optan por comunicar su propósito y este encaja con la marca, ¿no? Ahora, por otro lado, hay que diferenciar la comunicación cuando hablamos de sostenibilidad y de diversidad e inclusión. Por el lado de la sostenibilidad, hay 5 características que debe cumplir las creatividades para poder ser exitosas en cuanto a la sostenibilidad. Uno, que sea auténticos, ¿no? Que la comunicación está alineada al posicionamiento de la marca y la postura sostenible. 2, entender a la audiencia. ¿Cuáles son las palancas que resuenan en las personas para poder modificar una conducta? 3, mostrar que la marca puede hacer la diferencia. Cuarto, usar las emociones adecuadas. Tenemos que dejar que las personas se sientan empoderadas y confiadas de que puedan hacer un cambio. Y quinto, y no por eso menos importante, transmitir los mensajes de manera clara, con un tono y lenguaje adecuado, cercana a la audiencia. Ahora, cuando hablamos de diversidad e inclusión, hay otros issues. Primero hay que entender que los grupos de personas que fueron vistos como minorías están creciendo.
en tamaño poblacional, en poder adquisitivo e influencia. Pero esto no se refleja en la publicidad actual. Ejemplos, tengo, por ejemplo, las personas en el mundo, todos sabemos que hoy en día viven más tiempo, ¿no? Las poblaciones más adultas vienen creciendo. Sin embargo, solo 6% de los anuncios muestran a personas de mayores de 65 años. Entonces, ahí ya empezamos a ver que no estamos siendo tan inclusivos, incluso con la variable etaria, ¿no? De hecho, el 84% de los anuncios muestran a personas de 20 a 39 años. Ahí vamos viendo la gran diferencia. Otro ejemplo es que, por ejemplo, en el caso de la población con algún tipo de discapacidad, que son el 15% de la población mundial, solamente el 1% de los anuncios representan a alguien con discapacidad. Y esto mismo pasa cuando hablamos de la comunidad LGBTQI+, perdón, que se me da la voz, que representa el 5% de la población, y esta población viene creciendo. Solo el 1% de los anuncios muestran abiertamente a alguien de la comunidad en su comunicación. Ahora, no solo mostrar a los grupos poco representados no tiene un impacto en la habilidad del anuncio de movilizar a una respuesta al corto o largo plazo. Y eso me refiero en términos de generar ventas o de contribuir justamente al fortalecimiento del equity de la marca. Es solo mostrarlo de un modo positivo, con todo este halo donde realmente se valore a las personas y conecte finalmente con la marca, hace que tengamos resultados positivos en la contribución del poder de uplift de 45 puntos y en la probabilidad de ventas de más 23 puntos. Entonces, vemos que esa es la ruta que realmente hace que sea exitosa este tipo de comunicación. Entonces, en resumen, está demostrado que adoptar la diversidad, la inclusión, la equidad o sostenibilidad como propósito es un buen camino para las marcas, incluso rentable, pero deben de hacerlo de manera correcta, donde la autenticidad es clave para el éxito. Muchísimas gracias, Blanca, que de hecho esos últimos puntos que mencionas creo que son clave, ¿no? Muchas veces las organizaciones piensan, oye, ¿y para qué? O sea, más allá de la importancia intrínseca que pueda haber de este tipo de acciones, es como, ok, pero ¿por qué haría esto? Si esto me cuesta, si esto finalmente es algo más, es un proceso adicional, que ha demostrado por los mismos números de que inclusive esto acá es rentable para las organizaciones, y si eso ya no los termine de convencer, no sé qué más lo podría hacer, más allá de que sea bueno de por sí. Alejandra, te doy el pase. Muchas gracias, Álvaro, y gracias a Blanca por habernos dado información tan importante. Y en línea con ella, yo solamente quisiera sumar que todo este tema del activismo comercial y no tener efectos negativos con ello tiene que ver con la coherencia, ¿no? La coherencia entre lo que esta empresa ha venido o no ha venido haciendo a lo largo del tiempo en términos de diversidad e inclusión. Y para ello, de hecho, a mí me gustaría, porque Blanca ya nos dio información muy importante, contarles más que todo una experiencia que vivimos dentro de Telefónica, en línea con las minorías o con las poblaciones menos representadas dentro de nuestro país. Solamente como dato, comentarles que en el último censo del año 2017 y con la actualización del 2019 que se hizo a la población LGBTIQ+ en el Perú, se pudo demostrar que somos 1.7 millones de personas que se identifican dentro de la comunidad LGBT. Para quienes les gusta el fútbol y de repente este número les suena un poco lejano, podríamos decir que 1.7 millones son 33 veces lleno el Estadio Nacional. Es un montón de personas. Y como bien decía Blanca, es una población, así como otras dentro de la diversidad, poco representadas en la publicidad y en la comunicación. Entonces, nosotros en el año 2020, de hecho, cuando estaba iniciando la pandemia y en línea con nuestra nueva marca que estábamos lanzando, la marca comercial, hicimos una serie de spots para visibilizar distintas situaciones naturales de la vida de las personas
Y uno de estos spots tenía que ver con cuando alguien conoce por primera vez a sus suegros, ¿no? Que es una situación que nos da mucho miedo, sobre todo cuando somos jóvenes o adolescentes. Y la diferencia fue que este spot lo hicimos con una pareja gay. Era una pareja de 2 chicos que uno de ellos le presentaba a su novio a su papá. El spot a nosotros nos generaba muchísimo orgullo, así como todos los demás dentro de la línea que estábamos lanzando. Y dada la casualidad que justo como empezó la pandemia y nosotros habíamos puesto pauta televisiva para este spot, pues la gente estaba encerrada en sus casas, veía mucha televisión, veía muchas noticias, y el spot se empezó a hacer viral. Uno, por su contenido tan natural que nosotros habíamos buscado, y dos, también porque sabemos que somos una sociedad conservadora que no está acostumbrada a ver este tipo de contenidos. Nos cayeron muchísimos comentarios, tanto positivos como negativos, pero nunca pudieron decir que lo que nosotros estábamos haciendo justamente era activismo comercial, porque ya teníamos toda una trayectoria que respaldaba las acciones que nosotros estábamos haciendo como organización. De hecho, en el 2018 habíamos sido una de las primeras empresas del Perú en sacar el seguro para parejas del mismo sexo o género, ¿no? Teníamos ya también beneficios para nuestros colaboradores de la comunidad, tales como días libres por matrimonio en el extranjero o simbólico, políticas de diversidad hacia la comunidad y hacia otras minorías. Entonces, todo este trabajo nos permitía a nosotros demostrar que esta campaña publicitaria no era, como se dice, pinkwashing, ¿no? O era simplemente querer subirnos al barco de una población, sino que lo hacíamos realmente por convicción. De hecho, fue tanto el furor por esta campaña que luego descubrimos que de 2 universidades hicieron hasta tesis de pregrado, ¿no? Viendo o investigando todo lo que había sucedido en torno al spot. Y para nosotros fue un aprendizaje realmente muy rico, ¿no? También en el comité de dirección, cuando se conversó sobre toda esta situación, el respaldo de los líderes y el compromiso que justamente hablábamos hace algunos minutos fue totalmente vital. Entonces, creo que todo lo que comentaba Blanca y lo que les comento de la coherencia que tiene que haber y sobre seguir impulsando acciones publicitarias o de comunicación, pero desde lo que realmente la empresa promueve y vive dentro de su organización. Muchísimas gracias, Alejandra, por ese ejemplo y por ese caso que realmente es importantísimo, trascendente, porque realmente nos muestra, oye, cómo realmente llevar esto que hemos estado conversando a la práctica, cómo hacerlo y cómo hacerlo de tal manera que finalmente el mensaje y finalmente la conexión que se genere con este consumidor es una conexión sincera, auténtica y que sea percibido así, ¿no? Entonces, vamos a pasar a hablar de otro grupo que es vital dentro de la construcción finalmente de esta filosofía, finalmente que son nuestros stakeholders. Porque la gestión e identificación de los stakeholders en temas de diversidad, equidad e inclusión marca el punto de partida para desarrollar estrategias y políticas inclusivas. ¿Cómo trabajar en la gestión de estos actores de cara a desarrollar dichas políticas? Actores que muchas veces son actores externos, además. ¿De qué manera la identificación correcta de estos stakeholders constituye un paso importante para una cultura interna inclusiva? Marco, cuéntanos cómo lo ves. La gestión de stakeholders es sumamente importante. Pero partamos de un principio. Creemos en General Motors que cualquier actor que quiera participar o ayudar a mejorar la difusión de la cultura de diversidad e inclusión es bienvenido, ¿no? Es parte de esa filosofía. Es decir, todos los posibles stakeholders tienen un valor importante para poder difundir. Pero en este proceso de identificación es bien importante tomar en cuenta las dimensiones de la diversidad, ¿no? Que hemos hablado ya de varias, ¿no? Es género, etnias, razas, la comunidad LGTBQ+, otros, como generaciones, etc.
Entonces, tomando en cuenta cada una de estas dimensiones, podemos comenzar a trabajar ya formalmente cuáles son los stakeholders que podrían ayudarnos a potenciar muchísimo más el mensaje. Para esto hacemos una clasificación ya por niveles de influencia e interés, de acuerdo a cada uno de estos temas, y de esa forma le damos prioridad al trabajar con algunos y a otros mantenerlos informados. Esto es muy importante porque solos no lograremos darle la potencia adecuada, ¿no? Las iniciativas de una empresa sola no se va a igualar a la que podríamos obtener de todo un grupo de voceros siendo líderes de opinión en cada uno de sus sectores. Y además, otro factor sumamente importante es que podríamos tener información relevante para hacer esta comunicación todavía más potente, ¿no? Es claro reconocer qué partes son las interesadas, ¿no? Para poder cumplir con estos objetivos. Y de esa manera estar preparado para los contratiempos que pudieran haber. O sea, esos, como comentaba Alejandra, a veces algunas acciones que tenemos tienen opositores. Tenemos que estar preparados para responder a opositores y más bien llevarlos al campo de personas proactivas de la diversidad y la inclusión. Pero sería ideal saber de antemano esto. Entonces, todos estos puntos son importantísimos para poder comprometernos a todos con las metas y generar este ambiente de confianza entre todos los stakeholders para poder desarrollar cada uno en igualdad de condiciones, diría yo, el camino hacia la diversidad e inclusión. Esa matriz es activa, se mueve muchísimo porque esto está cambiando en cada una de las empresas, sectores, entidades del gobierno, etc. Entonces, es clave la administración de stakeholders y por eso es un capítulo importante en el manual de diversidad e inclusión que estamos lanzando y entregando a la sociedad. Como ejemplo, en General Motors y en Chevrolet, cuando trabajamos la acción y la campaña Pueblos Eternos, que es una acción arriesgada porque combinamos primero acciones de inclusión de algunas poblaciones de la Amazonía con una actividad comercial que tiene que ver con uno de nuestros productos. Pero creo que va a ser sumamente exitoso justamente por la gestión de stakeholders. El Ministerio de Cultura inmediatamente apoyó la iniciativa, específicamente de la Dirección de Interculturalidad, ¿no? Y se convirtió en un aliado estratégico para ayudarnos a difundir esta acción donde mostrábamos la cultura, las tradiciones de estos tres pueblos desconocidos de nuestra Amazonía, los Matsillenga, los Jaragbut y los Yine, pero que finalmente es parte de la tradición y de la identidad de los peruanos, ¿no? Entonces nos están ayudando a difundir. Ya el primer capítulo se lanzó, vienen 2 capítulos más. Y para eso también acudimos a expertos en pueblos originarios, influencers, actores, periodistas, todos ellos simplemente con el deseo de colaborar, ¿no? Además de nuestros propios concesionarios, nuestros colaboradores, etc. Entonces, de esa manera pudimos clasificar los stakeholders para esta acción, ¿no? ¿En qué otras dimensiones también hemos trabajado? En el tema de respeto e inclusión, que lo vamos a lanzar prontamente, que es una miniserie que se llama Date una Vuelta, y vamos a trabajar con el Ministerio de Educación, porque tiene que ver con el bullying en los colegios y cómo podemos incentivar a que los muchachos y las muchachas puedan tomar una actitud diferente hacia la acción de bullying e invitarlos a ello. En términos de género, hemos trabajado el empoderamiento de la mujer, que las mujeres pueden manejar absolutamente todo, porque hay un mito de que en el sector automotriz como que la mujer no necesariamente maneja adecuadamente, pero lo hemos potenciado, ¿no? Mostrando lo extraordinario que son las mujeres. Además también tuvimos actrices e influencers del medio, ¿no? Tuvimos a Javier Armillas, que es modelo y activista por los derechos LGTBQ+, ¿no?
y nuestra embajadora Naide Cárdenas, que es una activista en favor de la prevención del cáncer. Por el lado de razas y etnias, además del tema de pueblos eternos, venimos trabajando en la cuenca de Alto Mayo, una región de San Martín. ¿Para qué? Para integrar a mujeres emprendedoras de esta zona con técnicas modernas de cultivos de cacao, de tal manera que tienen sistemas más sostenibles, ¿no? Menos contaminantes, y a la vez poder desarrollarse económicamente. Y en este caso acudimos a Conservación Internacional. Esa es la manera como trabajamos los stakeholders para poder lograr de que cada acción sea exitosa, sumamente importante. Buenísimo, Marco, me parece excelente todo el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos ahora a pasar a otro tema más. Esta es una pregunta para Blanca. La medición de resultados es fundamental para entender los aciertos y mejoras a futuro que podemos hacer en las empresas. ¿Cuál es la importancia que le dan a los indicadores de diversidad e inclusión en las organizaciones, según lo que han podido ver en Kantar, y de qué manera constituyen un paso esencial para reconocer los cambios y puntos de mejoras que se deben hacer en nuestras estrategias? Bueno, los indicadores son sumamente importantes, como bien has dicho, como punto de partida, pero más importante es lo que hacemos con esa información, ¿no? Cómo es que esa comunicación viaja alrededor de todos los stakeholders, de los líderes de la empresa, y viaja incluso hacia los trabajadores para poder tomar conciencia. Entonces, voy a llevar un ejemplo cercano que es en Kantar. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos diversas encuestas en ese sentido. Tenemos 3 mediciones de encuestas distintas, donde vamos viendo qué es lo que está pasando a nivel de satisfacción sí, de empleados, pero también tocando el tema de inclusión y diversidad. Entonces, esta información es usada no solamente por recursos humanos, sino también por los líderes de la compañía y además por el Comité de Inclusión y Diversidad, que es el comité local. Entonces, esta información nos sirve para trazar estrategias y ver qué es lo que tenemos que accionar. De ahí han partido algunas acciones, como empezar a hacer estas comunicaciones, estos comités de sensibilización, informar mucho más a las personas dentro de la compañía. Y eso nos ha ayudado justamente a mejorar los indicadores y hacer que todos vivan la inclusión y la diversidad de manera mucho más auténtica y estén mucho más familiarizados con el tema, y así lo podamos adoptar en Kantar. Es importante y es clave que esta información llegue a los trabajadores, a todos ellos, porque así van a poder conocer en qué nivel estamos y van a poder dar los pasos adecuados para que sus con sus compañeros se sientan cada vez mucho más aceptados, por ejemplo. Entonces, es algo que tiene que llegar a toda la organización para que realmente se pueda lograr la transformación. Muchísimas gracias por tu respuesta, Blanca. Vamos a pasar ahora a una pregunta adicional. No sé si de repente me pueden ayudar acá en producción con el prompter. Muchísimas gracias. Ahí estamos, ahora sí. Esta pregunta va para ti, Alejandra, porque el rol de los líderes en las organizaciones ha sido fundamental en los últimos años. Es algo, de hecho, de lo cual tú ya habías hablado en una de las primeras preguntas que hacíamos. Fundamental, además, para sortear crisis económicas, sociales y sanitarias que han impactado en la sociedad. ¿Cómo capacitar a los líderes para impulsar las estrategias de inclusión y diversidad en las empresas, y de qué manera estos líderes pueden potenciar las estrategias de diversidad e inclusión dentro de las organizaciones? Gracias, Álvaro. Bueno, primero creo que es importante recalcar que los líderes de la organización ya se han vuelto o se tienen que volver influencers, ¿no? Influencers de su organización, de su sector, influencers del propósito que quieren transmitir.
Y como todo buen influencer, ¿no? Estos líderes tienen que justamente estar constantemente capacitados y capacitadas en aquellos temas o aquellos propósitos que ellos quieran seguir poniendo sobre la mesa dentro de sus organizaciones. Yo diría o hablaría de dos temas esenciales que los líderes tienen que capacitarse de manera constante. Uno de ellos es justamente el liderazgo inclusivo, ¿no? Cómo los líderes dentro de sus equipos aprenden y gestionan equipos diversos. Venimos muy acostumbrados y es algo totalmente natural del ser humano de siempre acercarnos a quienes se parecen a nosotros, ¿no? Si alguien te pregunta quién es tu mejor amigo, quién es tu mejor amigo, normalmente siempre elegimos personas que tienen afinidad, que se mueven en un entorno similar al nuestro, ¿no? Gente que ha estudiado en nuestro mismo colegio, en nuestra misma universidad, de nuestra misma edad, qué sé yo. Entonces, los líderes tienen que aprender justamente a romper esta naturalidad con la que venimos los seres humanos y gestionar equipos diversos con diversidad de pensamientos, con diversidad de personalidades, con diversidad de características. Diría que este es uno de los puntos justamente para capacitar a líderes influencers en diversidad e inclusión. Y otro tema muy importante es justamente el tema de los sesgos inconscientes. Todas las personas venimos con sesgos desde muy pequeños, sesgos culturales, sesgos aprendidos, sesgos del lugar de donde hemos nacido, pero es importante reconocerlos y saber que los sesgos son naturales, pero que no deben de determinar la manera en cómo nosotros tratamos a las personas, vemos a nuestros equipos, gestionamos a nuestros equipos. Y algo que comentaba Marco también al inicio es que todos los temas relacionados a diversidad, equidad e inclusión son cíclicos, ¿no? Entonces esto tiene que ser un aprendizaje constante, no solo para los líderes, sino también para sus equipos. Y finalmente diría, en mi experiencia, en los casi 5 años que vengo gestionando diversidad e inclusión, es importante que también los líderes entiendan que esto es un proceso totalmente personal y de introspección. Cuando uno empieza a adentrarse en el mundo de la diversidad e inclusión, si bien hay muchas cosas que tenemos que aprender, conceptos, entender cómo está dividida o cómo está gestionada la población, ya sean las minorías o las mayorías, es importante que encontremos esta conexión que nos una al tema de diversidad o a algún frente en particular. Les pongo un gran ejemplo que yo siempre lo recuerdo con mucho cariño. En el año 2019 nosotros hacíamos unos talleres para las hijas de nuestros colaboradores para seguir promoviendo su inserción en el mundo de la tecnología, ¿no? Para que tengamos más niñas ingenieras, más niñas en telecomunicaciones, más niñas astronautas. Y dentro de estos talleres que hacíamos, ellos tenían que crear unas aplicaciones sobre algún tema que les guste. Y recuerdo mucho que un grupo de estas hijas de colaboradores crearon una app justamente en torno al tema de la equidad de género, que era una app que a ellas les permitía estar seguras en los taxis, ¿no? Ante cualquier problema que pudiera darse en la sociedad. Yo recuerdo la cara desencajado de un líder, ¿no? Viendo a su hija de 11, 12 años, hablando de una aplicación para que ella tenga que estar segura en un taxi, ¿no? En vez de repente crear o hablar de otro tipo de problemáticas, ya que desde los 11 años tenga que ella estar preocupándose de estar segura en la calle. Entonces, en algún momento conversé con él y me dijo, Ale, esto a mí me ha abierto la mente y me ha hecho entender el propósito o la importancia justamente de un mundo más seguro para las mujeres. Entonces, en ese momento fue que este líder conectó con la equidad de género, ¿no? Porque le movía a su hija, le movía saber que su hija tenía que ser una niña y una mujer en un mundo seguro. Y así como él, seguramente otros líderes y otras personas de la organización van a seguir conectando con distintos puntos, ya sea porque tienen un amigo de la comunidad LGBT, porque tienen algún familiar con discapacidad o porque ellos mismos son una persona con discapacidad. Entonces, creo que esta parte de la introspección dentro de los líderes y de todas las personas que se estén involucrando en diversidad
va a ser lo que logre que este frente sea sostenible en el tiempo, independientemente de las personas que vayan pasando dentro de la organización. Muchísimas gracias, Alejandra, y creo que lo has ejemplificado de manera excelente. Vamos a pasar ahora a una última pregunta en la que van a participar Rodrigo, Blanca y Marco, en ese orden. Y bueno, y con eso ya vamos también cerrando este evento. Instalar una cultura corporativa que siga los lineamientos de diversidad, equidad e inclusión dentro de las organizaciones todavía tiene muchísimos retos por delante. ¿Cuáles son las principales dificultades de cara a los siguientes años en cuanto a la incorporación de una cultura interna inclusiva y cómo están trabajando desde sus organizaciones para superar dichos desafíos en el mediano y en el largo plazo? Vamos contigo, Rodrigo. Gracias, Álvaro. Uy, a ver, desafíos. Me gustaría partir mencionando de que el mundo en el que vivimos está constantemente en cambio y ese creo que es el principal desafío y las generaciones que cada vez más van tomando conciencia de cómo realmente este tema de inclusión, diversidad y equidad es importante, no solo en las organizaciones, sino en el mundo entero en general. Hay una mayor conciencia sobre este tema y hoy en día personas que ahorita no son personas económicamente activas, pero que en unos años lo van a hacer, estoy seguro que cada vez van a primar realmente cuál es esa marca, cuál es ese enfoque de inclusión que están teniendo las organizaciones en el futuro. Y desde ese lado ya existen métricas que nos permiten evidenciar de que, por ejemplo, millennials o la generación Z ya toman decisiones sobre a qué empresa postular y a qué empresa no cuando se trata de diversidad, inclusión y equidad. Y es uno de los factores primordiales, así como sostenibilidad, cuidado con respecto al medio ambiente. Hay una mayor conciencia sobre la sociedad y el mundo en el que vivimos. Y desde ese lado, eso creo que es el principal reto en las organizaciones, realmente tomar conciencia de que realmente la sociedad le está poniendo foco a este tema cada vez más importante en el mundo. Y se está hablando de la interseccionalidad. No sé si ese término lo han escuchado previamente, pero es esa capacidad de mirar en general al ser humano como un legítimo otro, por decir de alguna forma, ¿no? Esa perfección que tiene el ser humano que al final nos hace a todos diferentes y a la vez perfectos. Desde ese lado, la interseccionalidad es la posibilidad de mirar a la persona como un ser único y perfecto. Y ya dejar de hablar quizás de género, quizás dejar de hablar de orientación sexual, identidad de género, algún tipo de discapacidad o neurodiversidad en general. Hablar ya de interseccionalidad, esa posibilidad de darle la oportunidad a la persona por toda la característica que es como persona. Y hacia eso es donde apunta el mundo hoy en día, a realmente ya dejar de esas brechas de puntualmente hacer un doble clic en, no sé, en edad, género, en esos aspectos, sino ya realmente enfocarnos en valorar a la persona tal y como es hoy en día. Y desde ese lado también otro reto importante quizás y principalmente en países como por ejemplo en Perú, que yo veo hacia más años en adelante, es también el nivel de activismo que toma una organización con respecto, por ejemplo, a el contexto legal, ¿no? O sea, qué tanto hoy en día yo como organización decido tomar cierto nivel de activismo y protagonismo para poder generar y gestionar la diferencia en mi organización, indistintamente del contexto social político en general. Como yo como organización me aseguro que mi cultura esté acorde con lo que yo realmente quiero predicar en mi organización. Y desde ese lado, permitir, por ejemplo, la gestión, como algunos ejemplos que mencionaron previamente los panelistas, ¿no? El hecho de gestionar un seguro de parejas del mismo sexo para personas que son de la comunidad LGBT y que hoy en día no pueden gozar de este beneficio de una EPS en su país, por ejemplo, ¿no? O el normalizar los beneficios para que todos realmente tengan esa posibilidad de gozar con los mismos beneficios indistintamente de quiénes son. O de su orientación sexual o de su género, etcétera. Esa posibilidad de darle igualdad de oportunidades. Ese es un reto importante y que desde esa perspectiva cada vez más el mundo está tomando mayor conciencia.
Y como último reto que quizás me gustaría mencionar es esa creatividad, esa posibilidad que se abre de poder seguir mostrando contenido, seguir capacitando y gestionando la información que hoy en día tenemos, que cada vez es más vasta, para asegurar que sea atractiva. Ejemplos como los que mencionaba Alejandra de mostrarle a los líderes a través de experiencias, de asegurar que la información en las personas hoy en día sea cada vez más cercana para que ellos al final o ellos o ellas tomen conciencia de realmente la importancia que tiene que ver esto en las organizaciones y aprovechando la información que cada vez es más amplia el contenido. Entonces, desde ese lado, existen bastantes retos y en Kyndryl, puntualmente como organización, nos venimos preparando desde la formación de la cultura que hoy en día tenemos, pues parte de nuestra forma de, a lo que apuntamos cada vez más a desarrollar en nuestra cultura, es una organización fast, una organización flat y una organización focus, desde la perspectiva de fast, desde la capacidad de reaccionar, de la capacidad de tomar acción y de ser bold, que es la expresión en inglés, como ser, mantener una postura de retar el status quo, de no sentirse conforme con la realidad actual y constantemente buscar esa adaptabilidad y resiliencia para seguir gestionando el cambio en función de cómo la sociedad se viene presentando. Y también desde el lado de desarrollar personas flat, personas que sean autónomas cada vez más para realmente impulsar una cultura, porque una cultura en una organización no solamente la impulsa el líder, la impulsan todos. Y desde esa autonomía que cada persona puede desarrollar en la organización, es de donde realmente la cultura logra trascender hacia un espacio más inclusivo, equitativo y diverso. Y creo que desde ahí es de donde hoy en día nos estamos afianzando desde la base primordial. Y claro, desde la perspectiva también del contexto social, al generar alianzas, al trabajar con partners que mantienen la misma línea que nosotros y pertenecer a organizaciones que también nos ayudan a gestionar diversidad aprendiendo de otros, como por ejemplo puede ser Pride Connections o cámaras que de alguna forma nos ayudan a gestionar el contenido. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esa respuesta. Vamos ahora contigo, Blanca. Está muteada, por si acaso. Sí. Coincido plenamente con lo que ha contado, con lo que han comentado Rodrigo. De hecho, para nosotros la principal justamente dificultad tiene que ver con el entendimiento más amplio de la diversidad, ¿no? Que era lo que estaba comentando, y focalizarnos finalmente en la persona, en aceptar a las personas como es desde todas sus aristas, ¿no? Y básicamente, ya para no repetir lo que ha estado comentando Rodrigo, por ejemplo, desde nuestro lado en Cantar, lo que hacemos, por ejemplo, desde el Comité Global de Diversidad e Inclusión, va a ser para los próximos años continuar con las actividades de sensibilización, promoviendo las buenas prácticas, ¿no? Incluyendo y haciendo partícipe no solamente a los líderes de Cantar, sino también a los trabajadores. De hecho, ha habido actividades muy bonitas en las cuales los propios trabajadores han contado sus experiencias buscando sensibilizar a toda la región, a la TAM, y lo mismo se ha replicado en los distintos continentes. Entonces, es ese acercamiento más humano y más cercano finalmente el que nos ha estado funcionando y lo que vamos a seguir manteniendo. Después también aplicamos una política de tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación, bullying o acoso. Y de hecho ahí tenemos canales abiertos justamente para todos los trabajadores donde pueden acudir a denunciar cualquier acto y el cual mantenemos toda la discreción y para poder asegurar de que realmente él se pueda sentir en confianza y pueda contarnos su caso y ahí vamos a poder tomar acciones sobre eso, ¿no? Entonces, son dos acciones que siempre vamos a tener en este mediano y largo plazo para poder asegurar un buen clima finalmente para nuestros trabajadores. Muchísimas gracias, Blanca, por esa exposición. Y bueno, para cerrar, le cedo la palabra a Marco para que le ponga broche de oro
a este evento. Está muteado por si acaso. Nuevamente. Gracias, Álvaro. Gracias a todos los panelistas. Realmente ha sido enriquecedor el escucharlos, ¿no? y entender cómo lo enfocan desde cada una de sus empresas. Yo creo que uno de los desafíos es cómo multiplicamos eso, cómo generamos mayores compromisos de todos y todas. ¿Cómo logramos de que se hable más de los conceptos de diversidad e inclusión? ¿Cómo creamos ambientes que sean favorables para poder hablar de este tema? Y lo que creemos como un desafío, el más importante, es cómo incentivamos esa comunicación activa. Nosotros desde Chevrolet, nuestro eslogan, que es muy antiguo, es buscar nuevos caminos, lo usamos en todo, ¿no? Y en esto también. Entonces, por eso es que hemos desarrollado este manual de diversidad e inclusión en las comunicaciones, no con el afán de ser propietarios del manual, sino lo entregamos a la sociedad. Estamos en conversaciones con todas las entidades que hacen comunicaciones, tanto publicitarias como no publicitarias, que tengan que ver con productos, que tengan que ver con cualquier cosa, de tal forma que aprendamos juntos en este proceso de tener un lenguaje sumamente inclusivo. Como decía al inicio, esta es la versión 1.0, pero todavía faltan muchas versiones más por venir, con los aportes de todos los stakeholders y todos los que deseen colaborar con que este manual se enriquezca. Mencionaba Rodrigo el tema de ser bold, justamente de eso es de lo que se trata. Levantemos la voz, digamos las cosas como deben ser, no toleremos discriminación de donde venga, ¿no? Y algo muy importante que trabajamos internamente, y es un gran desafío como hacerlo crecer exponencialmente, es esas desviaciones inconscientes que tenemos cada uno de nosotros. A nosotros nos crían con ciertos parámetros sobre qué cosa es lo que es correcto o incorrecto, y más o menos de esa manera identificamos rápidamente y tomamos decisiones rápidamente para poder actuar en diversas situaciones. A veces esos parámetros nos impiden ser inclusivo, pero hay que ser conscientes que existen para poder actuar con o sin ellos, de acuerdo a la necesidad, y entendiendo lo que es diversidad e inclusión. Este manual lo entregamos de verdad con mucho cariño a la sociedad, a todas las empresas, para que podamos tener un lenguaje inclusivo, que no es sencillo. No es sencillo. Yo estoy personalmente aprendiendo constantemente cómo mejorar la forma de comunicar para poder permitir más equidad, más inclusión, más libertad, que todos tengan este ambiente del cual estamos hablando, donde hablar de estos temas ya no sea necesario, porque valoramos a cada uno por la persona, por las habilidades y por la potencialidad que pudieran tener. Muchísimas gracias, Marco, por ese cierre, y muchísimas gracias a los 4 panelistas y a nuestra expositora, a Ángeles, por haber compartido con nosotros durante esta mañana. Ha sido un gusto escucharlos a cada uno de ustedes, llevarnos todas las enseñanzas, todas las experiencias, todos los casos que han tenido que presentar, que espero que calen profundamente en nuestra audiencia, en ustedes que nos están viendo en este momento, para que puedan finalmente, y tomándole la palabra a Marco, generar finalmente organizaciones más libres, más inclusivas, más diversas. Así que esperamos que este pueda ser, si no un punto de partida, por lo menos un momento de inflexión para ustedes que nos están viendo, sea en su casa, en su oficina, estén donde estén. Dicho eso, voy a pasar a despedirme de cada uno de ustedes. Nos ha acompañado Marco Kohatsu, Country Head Perú de General Motors, Alejandra Segura Ríos, Ejecutiva Senior de Bienestar y Gestión del Cambio de Telefónica Hispanoamérica, Rodrigo Espinosa, HR Manager de Kyndryl para Ecuador, Uruguay, Venezuela y Centroamérica y parte del Comité Estratégico de Pride Connection Perú, y Blanca Pun, que es Domain Lead Creative and Innovation en Kantar Insights Division Perú. A los 4 les doy las gracias por estar aquí y espero verlos pronto en otros proyectos. Muchísimas gracias. Y a ustedes que nos están siguiendo, como decía, desde sus oficinas, desde sus casas,
estén donde estén. Muchísimas gracias por haberse conectado a otro webinar de Semana Económica. Ha sido un gusto tenerlos aquí y esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que se han llevado aprendizajes importantísimos para poder tomar mejores decisiones dentro de sus organizaciones. Síganos para ver más contenido como este en nuestras redes sociales, en semanaeconomica.com, en la revista impresa, porque como digo, como estos, vienen muchísimos proyectos más. Yo soy Álvaro Roncal Baronio, subgerente de nuevos contenidos de Semana Económica, y conmigo hasta la próxima. Cuídense mucho.